Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos. Un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Y bueno, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 13 de julio de este 2025, 8 en punto de la noche. Y bueno, estamos ya listos aquí para compartir con ustedes esta horita que esperamos, obviamente, sea de mucha edificación para ustedes, pero dependerá mucho también del esfuerzo que cada uno haga, ¿no? Estamos listos, Milena, ¿cómo vas? Buenas noches a todos, un abrazo a la distancia. Ahorita le paso los medios donde nos podemos comunicar. Un abrazo. Así es, y bueno, vamos a orar siempre para que nos rinda la horita. Vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que nos regala. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por una oportunidad más que tenemos a través de Radio Urbano de poder llevar este programa, Señor, un mensaje tuyo, un consejo de tu palabra, tantas personas que sabemos que nos acompañan. Nos disponemos todos, nosotros aquí en cabina, ustedes allá al otro lado del dial, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir ese consejo que traes a través de tu palabra. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decía, urbano106.com, ahí usted entra en el chat en vivo, ahí nos puede mandar su nombre, de dónde nos está escribiendo, cualquier duda, inquietud, ahí les estamos leyendo más tardecito. También hay un WhatsApp, Pastor, 60-6510-59. Y solamente mensajes de texto, no de audio. Estamos aquí atentos a su mensaje. Y si usted está fuera del país, recuerden, signo más 506-6065-1059, y ahí se puede poner en comunicación con nosotros. Así es, así es. Bueno, antes de arrancar, mire, también saludar a todos los muchachos, las muchachas de los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorilla, allá en Cartago, en Guapiles, San Carlos, La Leticia, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios. Un abrazo para ustedes y animarles a seguir adelante, no es tiempo de rendirse, ¿no? Así es, pastor. Bueno, mire, hace 8 días veníamos comentando como para darle continuidad a lo que estábamos hablando hace 8 días, porque a veces la horita se nos va volando y se nos quedan. Esperamos que las personas que hace 8 días nos acompañaron pues estén escuchando. Estamos hablando, ¿te acuerdas de esa invitación que el Señor nos hace a todos, ¿no? Que aquellos que estén trabajados y cargados, que vengan a Él y Él les hará descansar, ¿no? Entonces es una invitación y hablamos del cansancio y hablamos de todo eso. Y hoy queríamos como darle un poquito de continuidad a ese tema, ¿no? Porque, bueno, me estaba acordando de esa canción que, ¿te acuerdas? Que dice cansado del camino, sí. Que dice cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Así dice esa canción y bueno, obviamente hace 8 días hablábamos del cansancio, que a veces no necesariamente siempre es físico, porque cuando el cansancio es físico, pues uno lo resuelve descansando, ¿no? Sí. Hablábamos hace 8 días. Pero cuando el cansancio es emocional, ahí sí hay que tomar otro tipo de acciones. A veces, por ejemplo, uno puede estar cansado en el trabajo, pero si uno descansa vuelve y recarga. Pero cuando está cansado emocionalmente del trabajo, pues ahí lo mejor es ir buscando otro, ¿no? Sí. Como esa necesidad de renovarse o esa necesidad de salir de esa zona de confort en la que a veces nosotros estamos y que por la misma comodidad de estar ahí en una zona segura, de que no hay riesgo, pues la gente se resiste a salir de ahí, ¿no? Entonces entran en un ciclo que a veces le llaman un ciclo, sí, un ciclo repetitivo, digamos un ciclo monótono, un círculo, que era lo que le pasaba a Moisés, ¿no? Moisés, por ejemplo, la gente que conoce la historia de Moisés, recuerde que Moisés, después de que salió de Egipto, él se fue a pastorear ovejas. De Yetro, ¿no? No de Jethro, sino de Yetro, del suegro de Moisés, a pastorear esas ovejas, y entonces él siempre estaba ahí pastoreando sus ovejas hasta que una vez decidió salir de su zona de confort, de su rutina, y subió al monte de Oreb, ¿te acuerdas? Al monte de Dios, digámoslo, y ahí recibió el llamado de parte de él. Entonces, siempre es bueno tratar de salir, ¿no? De esos ciclos que son muy rutinarios. Monótonos. Que son monótonos, que a veces que generan cansancio emocional, sí. No necesariamente físico, sino cansancio emocional. Y bueno, y en línea a eso, pues hay muchos consejos en la palabra. Y antes de que entres a los consejos, Pastor, hoy
hablaba con los jóvenes que teníamos hoy la clase y los jóvenes, había una parte de esa porque decía que una de las características que busca el Señor en cada uno de nosotros, y decía que el peso o carga no simplemente es pecado, en el sentido de que cuando uno entra a una situación de que tú tienes mucho deporte, mucho estudio, mucho trabajo, entonces te vas alejando, ya no tienes tiempo de orar, ya no tienes tiempo de congregarte, es una carga para ti el trabajo y todo, hasta la misma familia. Y eso llega, o sea, siempre que nosotros estemos separaditos de las cosas de Dios, de esto, llegamos hasta pecar. Ya comenzás a mentir, ya comenzás a excusarte y entonces toda la carga que estás hablando ahí, a veces no es malo tener a veces carga, pero si te descuidas... Pero ¿te acuerdas que hace 8 días decíamos que no es malo estar cansado? No. El problema es que ese cansancio se convierte en un abatimiento, ¿no? Exacto, y que entramos ahí es donde viene ya lo que tú dices, porque ya la gente empieza a renegar. A renegar, a quejarse. Entonces, pero sí, eso es válido ese asunto. Y entonces, bueno, en línea a todos estos temas que a veces uno dice, sí, son temas cotidianos, son del día a día, ¿no? Uh-huh. Pero a veces la gente no busca refugio en las cosas de Dios o en la misma palabra porque bajo el argumento de que es tan complicada, la Biblia no se entiende, o sea, la leo y no la entiendo. Entonces, precisamente en línea a eso y sabiendo que hay un interés particular de Dios de que nosotros entendamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, pues constantemente la palabra hace alusión, Mile, a muchas formas de ilustrar situaciones. ¿Te acuerdas que el Señor usaba la pesca, lo que se le presentara? Sí, lo que tuviera a la mano. Milagro pero hay un lenguaje particular en la Biblia y es el usar animales para ilustrar situaciones. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos aquí de las hormigas, hablamos de las palomas, las serpientes? Bueno, la Biblia habla de las gallinas, como la gallina ropa sus polluelos. Así habla como de las mamás gallinas. Habla de las ovejas, de los cabritos, habla de tantos animales, pero en particular hay varios, ¿no? O sea, y en 2 Samuel 1:23, que dice la palabra, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte, fueron separados. Dice, más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. Mire que ahí utiliza otros 2 animales, ¿no? Que son águilas y leones. Y bueno, en las águilas pues es todo un... El león, rey de la selva. Imagínate, hay toda una enseñanza sobre las águilas, por ejemplo. Las águilas son animales que tienen ciertas características, no nacieron para vivir cautivas, se asemeja mucho al cristiano, ¿no? Sí. No nacieron para vivir en cautiverio, igual que los cristianos. Las águilas son muy selectivas a dónde hacen su nido, ponen su nido en la roca más alta, ¿no? Entonces, así debería ser el cristiano, ser selectivo de con quién se rodea, ¿no? Uh-huh. Básicamente dice que las águilas no se alimentan de carroña, mire, sino que ellos cazan animales vivos, ¿me entiende? Entonces, lo mismo debería uno alimentarse del pan vivo. O sea, recuerda que el Señor decía en Juan, yo soy el pan vivo, el pan de vida, ¿no? Como tal, las águilas se rejuvenecen. Porque cierto tiempo cambian de plumas, cambian de garras, digamos, el pico se les cae y les sale uno nuevo, entonces se renuevan. El cristiano también tiene la posibilidad por medio de su relación con Dios de restaurarse, ¿no? De restaurarse como tal. Ajá. Digamos, las águilas levantan vuelos, de verdad que ahorita lo vamos a comentar, también las personas podrían hacerlo. Entonces, hay mucho que hablar de las águilas, pero quería mencionarlo, tampoco es el tema del que vamos a profundizar hoy, pero leíamos ahí también que mencionar a los leones, que decía Milena, que el rey de la selva, y los leones, por algo es el rey de la selva, tiene ciertas características, digamos lo que fortaleza, dice que descansar fuerza. Confiado como el león, ¿no? Sí. Y el león tiene una característica, mire, que es un animal que no retrocede, ¿no? Es un animal que no vuelve atrás para nada, ¿sí? Y entonces esa es la idea de que en Hebreos dice que nosotros somos de los que no retrocedemos porque eso no agrada a Dios. Entonces, por eso siempre se utiliza el término del león y ser como el león. Por eso es que... Ayer, por ejemplo, pastor, estoy en una reunión del Club de Leones. Eso. Y ellos tienen el símbolo del león porque es fortaleza. Y hay una persona que le llaman Ricardo Corazón de León. De león, así. ¿Y sabes por qué le decían así? Ajá. Porque era una persona que siempre estaba al frente, dirigiendo, no retrocedía. Entonces, Ricardo Corazón de León. Entonces, las águilas y los leones tienen esas características, pero hoy queríamos centrarnos un poquito en lo que dice el Salmo 92:10. Sí. Que el Salmo 92:10 dice la palabra, pero tú aumentarás, es un salmo muy conocido, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con un aceite fresco. Eso dice el Salmo 92:10. Entonces ahí se menciona otro animal
que es el búfalo, sobre el cual queríamos meditar hoy. Y esto queríamos tomarlo como una continuación de lo que hablamos hace 8 días, porque hace 8 días hablábamos de estar cansado, estar abatido, agobiado. Entonces la invitación que nos hace el Señor es que vengamos a Él. Y entonces hoy queríamos como seguir la línea. Así es. Ahora sí, alguien podría haber quedado hace 8 días diciendo, listo, pastor, yo vengo al Señor y ¿qué sigue para mí? Bueno, en una relación con Él, dice la palabra que Él va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo y tú serás ungido con aceite fresco. Entonces vamos a considerar el búfalo para ver Dios en medio de su sabiduría cuál es el ejemplo que nos quiere dar por medio de Él, ¿no? Amén. El búfalo, mire, es un animal también que tiene sus características. Ah, sí. Y si hay algo que caracteriza al búfalo es que tiene mucha fuerza. Su poder. Ajá, pero, son grandotes. Pero imagínate que el búfalo saca, ¿sabes cuándo es donde saca más fuerzas? En su debilidad. Cuando está en medio, cuando está débil, o sea, Ajá. en medio de su debilidad ahí es donde saca más fuerzas, ¿no? Entonces David, obviamente, entendiendo eso Ajá. y con sabiduría de que viene de lo alto, nos hace esa analogía del búfalo, en qué medida la fuerza que él, en medio de su abatimiento, en medio de su persecución, en medio de su debilidad que a veces pasaba por esos momentos, él sentía que en su relación con Dios, Dios le aumentaba a él las fuerzas precisamente como las del búfalo, porque el búfalo tiene esa característica, es ese animal que puede enfrentar a los enemigos y resistir situaciones, aún las más adversas que uno pudiera creer, el búfalo las enfrenta y saca fuerzas de donde uno creería que no las tiene, ¿no? Así es, y ¿sabes cómo levantan su carga y todo? Ellos se agachan, se arrodillan, entonces en un momento de abatimiento uno tiene que doblegarse. Correcto. Y algunas otras características del búfalo, bueno, además de que es extremadamente fuerte, es capaz, como dice Milena, de soportar sobre su cuerpo grandes cargas pesadas. Exacto. Por eso es que se usan los búfalos para arrastrar cargas y todo eso. Y la mayor energía de ellos es puesta, se pone a prueba precisamente lo que estamos hablando cuando se encuentran en situaciones de peligro, ¿no? De o sea, peligro. los búfalos cuando están en situaciones de peligro, inclusive lo hemos visto en la televisión, ellos a veces hacen frente a los leones mismos y a veces hay leones que salen bien golpeados cuando se enfrentan con búfalos porque ellos, en medio de su adversidad y Con todo los eso, cuernos, sacan sus fuerzas y Ajá. ahí es donde ellos se pueden enfrentar eso. Entonces, ahí es donde quiere llevarnos el Señor, ¿no? En medio de ese cansancio, en medio de ese agotamiento, que nosotros sepamos que en Él, obviamente en una relación con Él, podemos tener esta característica de los búfalos, es decir, aumentar nuestras fuerzas aún en medio de nuestras debilidades, como decía el mismo Pablo, ¿no? El poder de Dios se perfecciona en medio de mi debilidad. O sea, ¿no? que eso es una promesa, pastor, que nos está Claro. dando el Señor. Correcto, porque hace 8 días Ajá. quedamos con la invitación, el llamado, ¿no? Ajá. Y hoy estamos complementándolo, diciéndolo, bueno, es que no, y ahorita lo vamos a desarrollar, no quiero adelantarme, porque Ya. dirá, pastor, entonces listo, yo vengo a los pies de Cristo y entonces ya tengo fuerza. No, es un proceso también, Ajá. acuérdense que esto no es la varita mágica, ¿no? Aquí la relación con Dios es una relación. Como toda relación, Mile, tiene que haber reciprocidad. Dios hará su parte, pero cada uno de nosotros Tú tenemos me que hacer das, la yo te nuestra, doy. ¿no? Tú me das, yo me doy. Entonces sigamos hablando un poquito de los búfalos. Ok. Pues digamos que el secreto de la victoria de los búfalos, Mile, aunque muchos radican su fuerza, no necesariamente todo radica ahí. Sino que también hay algo que tienen los búfalos y es que ellos en su joroba, ellos tienen depositado un aceite ahí. Entonces cuando el búfalo, digámoslo, está frente a su adversario, Su enemigo. sí, digamos, un león, él retrocede, ¿no? Ajá. Pero no es que él retroceda para huir, ¿no? Para tomar No es fuerza. que retroceda para huir, sino que está dando tiempo, digámoslo así, que ese aceite que tiene ahí en la joroba Para se prepararse. caliente, porque la naturaleza es perfecta. mire. Amén. Para que ese aceite se caliente y entonces se empieza a extender por todo el cuerpo y eso le crea al búfalo una capa resbalosa, digamos, lo que lo protege de muchas cosas, ¿no? Lo protege de mordidas, de las garras de los enemigos. Entonces, mire, esa es una característica de los búfalos, ese aceite, ¿no? Sí. Esa es una. Otra característica, mire, es que tiene unos cuernos Sí. lisos que forman como un casco ahí Sí. tremendo, ¿no? O sea, y es capaz inclusive hasta de resistir Sí. balas y todo eso. O sea, Sí. es durísimo. Que acuérdate de que estuvimos en estos días hablando en el discipulado de la armadura del cristiano, la armadura de Cristo que habla del casco de la salvación, ¿no? Entonces, los búfalos tienen esos cuernos ahí que tienen como función de casco, ¿no? De protegerlo. Entonces, mira todas las características que va teniendo los búfalos que uno diría, wow, entonces sí es algo que se asemeja a nosotros también. Además, el búfalo, como les decía ahorita, es un animal que entre más cansado se encuentra, más fuerzas le salen. Doble tracción, Y métele doble tracción al asunto. Y más siguen adelante con Ajá, vigor, ¿no? Entonces, así es.
Esas precisamente son las fuerzas que Dios quiere darnos. Y ahora cuando tú hablas, pastor, del aceite, cuando dice, bueno, no reciba el agravio, no lo reciba. Haga de cuenta que le cae un balde de aceite, que le resbale todo. Ahora me viene a memoria eso que él se echa. Y el Salmo 23 dice que tú me ungirás con aceite, o ¿cómo es? ¿Sí? Unges mi cabeza con aceite, dice el Salmo 23. Que precisamente lo que los pastores en lo natural hacen con las ovejas, les echan aceite en la cabeza para que no se les paren moscas ahí, o sea, para protegerlos. Para protegerlos, sí. Pero bueno, todo esto tiene los búfalos. Ahora, no creo que de todo lo que hemos hablado, no creo que sea un lenguaje pues teológico ni elevado, pues, o sea, esa es la idea que lo que el Señor pretende que nosotros creamos también. Que lo entendamos. Que todos los que decimos que creemos en Dios, entendamos y sepamos que nosotros necesitamos ser fortalecidos, al igual que el búfalo como tal, ¿no? Amén. Que necesitamos esas fuerzas adicionales que provienen del Señor para, aún en medio de todas estas adversidades que uno atraviesa, uno se pueda mantener firme en este sistema en el que estamos atravesando. Aunque sea duro, ¿no, pastor? Aunque sea duro. Claro. Hay situaciones difíciles. Que esos momentos en que a veces nos sentimos cansados, sin fuerzas y todo eso, pues que en medio de nuestra relación con Dios, pues saquemos fuerzas de donde a veces creemos que no las tenemos, que precisamente ese es el esfuerzo, mire. Ajá. Esforzarse significa sacar fuerzas de donde uno no tiene. Ajá. Porque uno puede, es como que yo siempre el ejemplo que ponemos, ¿no? Cuando uno, si yo sé que yo puedo levantar con una mano 5 kilos, un ejemplo, sí. Entonces yo siempre levanto 5 kilos, yo no me estoy esforzando, ¿por qué? Porque eso es lo que yo siempre hago. Pero el día que yo suba 6 kilos, ahí ya me voy a tener que esforzar, te voy a tener que sacar más fuerzas, ¿entiendes? Esas son precisamente las fuerzas que el Señor... Y la otra parte del Salmo que decía que el Señor va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo, y después decía que vamos a ser ungidos con aceite fresco, ¿no? Fresco. Entonces hace la analogía del aceite, ¿vale? Y uno, bueno, los que tenemos carro y los que no también, pues usted sabe que un carro hay que echarle aceite, ¿no? Obviamente no. Hasta las puertas que rechinan. No cualquier aceite, ¿no? Tiene que ser aceite de motor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que estarle renovando el aceite a los motores? Pues porque se envejece. El aceite, como todo también, tiene su ciclo, envejece, como dice Milena. Y si un aceite envejece, pues pierde sus características y sus cualidades, ¿cierto? Y más bien en vez de ayudar provoca daños en todo lo que es la maquinaria o en la producción, o inclusive puede hasta dañar un motor. Sí. Entonces el aceite hay que estarlo renovando precisamente por eso, ¿no? Porque un buen aceite determina la vida de una máquina y por eso tiene que estar renovado en cierta forma. Entonces por eso habla ahí que vamos a ser ungidos con aceite fresco. Entonces la posibilidad de que en una relación con Dios siempre nosotros, además de tener nuevas fuerzas, podamos cada día ser renovados, ¿no? O sea, como decía Pablo, yo sé que mi cuerpo exterior se va desgastando, mire, pero por dentro me voy renovando, rejuveneciendo como el águila, ¿no? Ajá. Entonces, ese salmo habla de esos dos animales, básicamente, y hay otros pasajes, mire, como tú lo mencionabas ahora, pasajes que están relacionados con esto, por ejemplo, el de Isaías 40, que lo leímos, creo que hace poco lo leímos, que decía, no has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Sí. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces aquí en estos versículos que acabamos de leer de Isaías, que tienen relación con el tema que estamos hablando, acuérdate, estamos hablando hace 8 días hablábamos de estar cansados, agobiados, abatidos, hoy estamos hablando de cuáles son esas promesas, como decía Milena, el Señor dice, bueno, no, está bien, en la medida en que ustedes estén conmigo, yo voy a renovar sus fuerzas como las del búfalo y ustedes van a ser ungidos con aceite fresco. Y ahorita acabamos de leer en Isaías algunos pasajes que nos dan idea también de cuáles son esas promesas. El Señor lo que nos dice ahí, no nos está diciendo que nos va a quitar los problemas, ¿no? Porque en el versículo 29 dice que Él nos da fuerza, Él da esfuerzo al cansado y multiplica al que no las tiene, las fuerzas. Entonces no es que nos va a quitar los problemas, sino que nos va a dar la fortaleza de enfrentarlos. Porque acuerde que un problema, como hemos hablado en la iglesia, ¿un problema qué es? Un problema es una situación que amerita una solución. Los problemas no se van a desaparecer solos, los problemas necesitan soluciones. Y para darle solución a un problema muchas veces se necesita esfuerzos, se necesita dedicación. Esas son las fuerzas que el Señor promete darnos en medio de una relación con Él, ¿no? Entonces por eso Él le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque los problemas están ahí, a la espera de que los solucionemos. Habrán algunos problemas en los cuales la solución no está en nuestras manos, y si está en un tercero, pues hay que ser humildes y buscar ayuda. Y si realmente nadie nos puede dar solución a ese problema, y solamente lo único que nos queda es ponerlo en las manos de Dios, pues Dios nos dice,
pues está bien. ¿Por qué? Porque nadie podrá añadir a su estatura un codo. Es decir, hay cosas en las cuales ustedes no van a poder hacer nada. Entonces, pero hay que saber identificar eso, ¿no? Es ahí la sabiduría, mire, que uno identifique cuáles son los problemas que uno sí puede solucionar. En el momento preciso, y cuáles son los que no. Porque es que hay gente que a veces todo lo pone en las manos de Dios, pues que no es que esté mal, sí, pero es que hay cosas que usted no, pues, hay cosas que el Señor te dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara, pues entonces úsala. Es que nosotros, o sea, confiamos en el Señor y ponemos todo, pero tenemos que hacer nuestra parte como seres humanos. Sí. Entonces lo que leíamos ahorita Isaías en el 29, dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas, quiere decir, no es que nos quita los problemas, sino que nos da la fortaleza. Ahora en el versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Entonces esto no es cuestión de edad, mire. Esto no es cuestión que son los viejos los que se cansan y abatidos y los muchachos, no, los muchachos también se cansan y se abaten. ¿Cuántas veces no vemos muchachos de 15, 18 años amargados, abatidos, cansados, ya que ya están sin fuerzas? Bueno, esto no es cuestión de edad. Ajá. Esto es cuestión de confiar en el Señor, ¿no? O sea, no crea que porque es muy joven no se va a cansar o que porque es muy viejo, no, eso no es cuestión de edad, ¿no? Y en el versículo 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, no se cansarán, ¿no? Entonces, habla de acción, básicamente Dios nos quiere en acción, ¿no? Son verbos. Tenemos que actuar. Cuando dicen los que esperan en Jehová, no es sentarse cruzado de piernas a esperar a que Dios haga todo, no. La espera tiene que ver con confianza, y la confianza tiene que ver con fe, conocimiento, con depositar nuestra confianza en Él, ¿no? Y creo que la vez pasada les conté lo de levantar alas como las águilas, la capacidad que tienen las águilas de enfrentarse a las tormentas y levantar alas y ponerse por encima de ellas y sobrepasarlas, ¿no? Que ahí a ese nivel es que el Señor nos quiere llevar, de que nosotros no le huyamos a los problemas, sino que más bien los enfrentemos, renovados con las fuerzas que Él nos da y la capacidad que nos da de poder enfrentarlos y resolverlos, ¿no? En línea a la voluntad de Él, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a levantar alas en medio de las tormentas como tal. Entonces, ese es el pasaje de Isaías. Hay otro pasaje también que está en 2 Corintios 4:16, que es algo que Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les dice, por tanto no desmayamos. Acuérdate, todo eso está ligado a lo que estamos hablando, ¿no? Porque desmayar, ¿qué es? No te rindas, no te desanimes, no pierdas las fuerzas. Por tanto, él le decía, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, aquí le está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Obviamente, la iglesia de Corinto no fue una iglesia así que surgió, pues. Acuérdate que Pablo, cuando levantaba una iglesia, siempre se armaba un alboroto. Usted puede leer en el libro de Hechos todo lo que pasaba Pablo y su equipo, digamos, la gente que lo acompañaba cada vez que levantaban una iglesia, ¿no? Y precisamente él está hablando a la iglesia de Corinto sobre todo eso de que no es que estemos desfalleciendo, ni mucho menos, y aunque nos desgastemos, seguimos adelante, porque en el capítulo 18 de Hechos usted puede encontrar a la gente que le gusta buscar lo que pasó cuando Pablo fue a Corinto, ¿no? Y en el versículo 9, por ejemplo, dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas. ¿Por qué? Porque pues obviamente había mucha oposición ahí cuando él levantó la iglesia, ¿no? Y entonces el Señor se le apareció y le dice, no temas, tranquilo, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo él a Pablo ahí. ¿Por qué? Porque, dígame, ¿quién no se asusta cuando uno va y una turba ahí a tratar de impedir? Porque siempre ha sido así, cuando usted trata de hacer algo para la obra del Señor, usted trata de encarrilar su vida en línea a la voluntad de Dios, siempre va a aparecer oposición. Sí, hay gente que no le va a gustar. No le va a gustar, y hay gente que no es hay gente que es como medio violenta, mire, también para eso, ¿no? Entonces el Señor le dio ese toque de tranquilidad a Pablo, que mencionaba esto ahí de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, nada más ya que la mencionó. Era muy apasionado Pablo, pastor. Sí, la iglesia de Corinto, mire, era una iglesia que tenía, si usted quiere, leas el libro, la primera carta de Corinto, todos los problemas que tienen todas las iglesias juntas, ¿no? La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba dividida, porque algunos, Pablo llegaba allá y decían, vea, es que yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas, no, aquí nadie es de nadie, aquí todos somos de Cristo. Estaba dividida, no querían apoyar económicamente, había pecado en la iglesia,
jugaban con los dones espirituales, no tomaban en serio la cena del Señor. Bueno, todos los problemas que tiene la iglesia, ¿no? Entonces, a pesar de la doctrina que había, mire, unos maestros tremendos, pues imagínate, si la gente decía, habían grupitos que decían, no, yo soy de Apolos, que Apolos era una persona tremenda en la palabra, casi que para que la gente lo pusiera al nivel de Pablo, era alguien tremendo. No, es que yo soy de Cefas, o sea, ¿me entiende? De Pedro. No, yo soy de Pablo. Entonces, habían buenos maestros, habían buenos dones. Conocedores de la palabra. Había buena doctrina, mire. Pero como pasa muchas veces en muchas iglesias, la iglesia no crecía. No. La iglesia, a pesar de tener todos esos buenos maestros y todo, la iglesia no crecía. Tenía un problema. Entonces, pensemos en esto. La iglesia de Corinto tenía un problema, ¿vale? ¿Cuál era? No crecían espiritualmente. Sí, entonces, se estancaron. Entonces vamos a utilizar este ejemplo de Corinto para que nosotros entendamos lo que deberíamos de hacer con nuestros problemas. Porque la gente a veces tiene problemas y la gente en vez de enfrentar los problemas lo que hace es huirle a los problemas. Sí. No, los problemas hay que enfrentarlos. Pero para uno enfrentar un problema, ¿qué necesita saber? Saber el problema. Pues cuál es el problema, ¿cierto? Y hablamos hace 8 días también de que uno tiene que ir a la raíz del problema, porque hay mucha gente que no se va por los frutos del problema, o por ejemplo como alguna persona que te llega a ti y le digo, pastor, es que viera que estoy atravesando una situación difícil, y cuéntame entonces, y comienzan a contar, y que viera que mi mujer, yo no sé qué, y el trabajo de acá, y después de 1 hora, 2 horas hablando, uno le dice, bueno, pero ¿cuál es tu problema? Pero ¿cómo, pastor, si llevo 2 horas contándole? No, tú me has contado los frutos de tu problema. Los frutos. Pero ¿cuál es el problema? No sé, pastor. Entonces, ¿me entiende? La gente confunde los frutos con la raíz del problema. Entonces uno tiene que ir a la raíz, porque acuerde que lo que alimenta las ramas, que son las que dan los frutos, no es el mismo fruto, ni mucho menos. Lo que alimenta las ramas es la raíz, ¿no? Entonces Corinto tenía todo este problema. Cantidad de problemas tenía la iglesia de Corinto. Y esos problemas... Era una ciudad importante, claro, un puerto adinerado. Tremendo, ¿no? Y entonces Pablo les dice, bueno, ya sé cuál es el problema, cuál es la raíz del problema, que eso está en 1 Corintios 3:1, cuando él les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Qué lástima. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andáis como hombres. Ahí está el problema. Ahí está. La condición es, ¿por qué no crecían? En la iglesia carnal. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y será que eso fue en ese tiempo, pastor? No, pues eso es un eterno problema, mire. Un eterno problema. ¿Por qué no crecen las iglesias hoy espiritualmente? Porque son iglesias carnales. Y no hay tanto la iglesia, pastor, sino las personas que hacen parte. Sí, porque, pues, bueno, obviamente la iglesia son las personas que la componen. Exacto. Pero, ¿por qué eso? Porque la gente no se le enseñan los estados espirituales. Hay 3 estados espirituales. Está el hombre natural, el que no quiere nada con Dios. Nada. Está el cristiano carnal, que es aquel que le ha entregado su vida a Cristo, pero que todavía no ha entrado en el proceso de renovar su mente. Y está el cristiano espiritual, el que todo lo juzga, el que puede opinar porque ya tiene los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo. Esos son los 3 estados espirituales del ser humano. Lo que pasa es que muchas personas se quedan en ese estado de ser un cristiano carnal. O sea, le entregaron su vida a Cristo, está bien, démosle el beneficio de la duda que dejaron de pecar, pero en su mente todavía sigue habiendo información que tenían antes cuando estaban en el mundo. Entonces, acuérdense, hay un principio en la iglesia que dice que el que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Entonces, un religioso más, pastor, que entró a las líneas de, exacto. Entonces, de los creyentes. Hay gente que salió del mundo, pero que el mundo no ha salido de ellos. A una misa cristiana. Entonces van a la iglesia, pero siguen frecuentando las cosas que hacían en el mundo. Y les pasan cosas, sucesos, tribulaciones, aflicciones, y dice, ay, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué? Y no se preguntan cuál es la raíz del problema. Exacto. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Imagínense, ¿qué espera esa gente? ¿Y sabes qué piensa esa gente que dice, no, es que yo creo que es porque es el ataque del enemigo. El ataque del enemigo. Es que sí, es que la Biblia dice que los cristianos vamos a ser perseguidos. No, hombre, lo que pasa es que usted es carnal. Carnal. ¿Entiende? Usted no ha entrado en una condición espiritual. No ha cambiado de estilo de vida. Pablo, viendo el problema de la iglesia, les dice, es que ustedes son carnales. Sí, así es. Y yo he querido desde hace tiempo hablarles como espirituales, pero no he podido porque ustedes son niños en Cristo. Ahí está el problema, por eso es que no avanzan. Problema, pero obviamente no ganamos nada sabiendo cuál es el problema si no le llegamos a la solución también. Y entonces obviamente la solución también está en la palabra, porque Pablo se los dice en 1 Corintios capítulo 5, en el verso 7 les dice a ellos, bueno, entonces limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces ahí está el asunto. El asunto ahí es, ¿cuál es? Entra en el proceso de ¿qué? De limpiarse de la vieja levadura, límpiese de su vieja naturaleza que está caída, que está viciada, inútiles. Ajá, que no sirve para nada. Renueve el espíritu de su mente y revístase de una nueva imagen. Efesios 4, 22, 23 y 24. O sea, pero anímese. Sí, pero la gente no lo cree, pastor. Usted la que gente nos está no oyendo. Lo cree. Sí, no lo cree. No. Pero usted que nos está oyendo, anímese a trascender, o sea, a pasar de cristiano carnal a un cristiano espiritual. Amén. Sálgase de la carnalidad, o sea, no crea que usted es cristiano porque va a una iglesia cristiana. No todo el que baja a Israel es israelita. No todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano. No se engañe. No se engañe, Dios no puede ser burlado. O sea, usted puede que engañe a los demás y la gente crea que usted es cristiano. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces ahí está el asunto, ¿no? O sea, si a usted le gusta trascender en eso, la carta de Corinto es una carta, léase, la primera de Corinto, ahí están todos los problemas que tienen las iglesias hoy en día, el diagnóstico que Pablo le da a la iglesia. Él escribió 2 cartas a Corinto, ¿no? En la primera, obviamente, con todos esos problemas que estamos hablando, y en la segunda, obviamente, ya era una carta donde también habían problemas, pero eran como más sentimientos encontrados de parte de Pablo, porque bueno, obviamente estaba tratando ya de meter a la iglesia en un convencimiento de que trascendieran ya mucho más allá de eso, ¿no? Pero básicamente son consejos muy bonitos para la iglesia de Corinto, y quería retomar uno, que está en 1 Corintios 16, del 13 al 14, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ya después de que les dio su diagnóstico, les dice hacia dónde tenían que trascender, y entonces le da un consejo a la iglesia de Corinto y le dice, 1 Corintios 16, 13, que es ya cerrando la carta, porque acuérdate que esto es una carta. Tira, pastor, pero qué carta tan larga. Sí, era una carta larga, pero como toda carta tenía algo que dice salutaciones finales, que es ya como la despedida, ¿no? Así es. Entonces les dice esto. Una conclusión. Sí, una conclusión. Le dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, ¿no? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, ahí en esos 2 consejos, imagínense que les da toda una cátedra, toda una prédica ahí en esos 2 versículos, ¿no? Pero bueno, pues cuestiones de tiempo, vamos a desarrollar algunos y ahorita vamos a ir a los mensajes. La fe. Pero primero les dice, velad. Imagínate, velad, mire, que esto que estamos haciendo es lo que se llama escudriñar, ¿no? ¿Escudriñar qué es? Usted agarra un versículo y usted dice, tengo que entender cada una de las palabras que están ahí, porque yo quiero saber por qué el Señor dijo eso por medio de Pablo, a quién se lo dijo, para qué lo dijo y cómo lo puedo aplicar yo a mi vida. Ese es el objetivo, pues, de leer la palabra, escudriñarla, ¿no? Entonces le dice velad. ¿Qué es velad? Obviamente es vigilar, custodiar, hacer guardia, cuidar con esmero, ¿no? Entonces no era un secreto, obviamente, que en aquellos tiempos había muchos engañadores, como los hay hoy, miren. Entonces, hoy, en aquel tiempo y hoy, cada vez se hace más necesario que nosotros velemos, o sea, que estemos alerta, que estemos atentos, o sea, que no perdamos el enfoque, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, que perseveremos hasta el final, porque todos queremos ser salvos, que no bajemos la guardia. Ahí se me viene eso de velad, nosotros llamamos velas. ¿Se acuerda que aquí le dicen? Candelas, velas, pero si usted está en oscura, pone su velita. Y también me viene a la memoria cuando muere alguien. Toda la gente se va, 12 de la noche, 1, y uno tiene que estar ahí velando por el cuerpo que lo tienen que ir a cremar o a enterrar. Entonces tiene que pasar toda la noche ahí velando por ese difunto. Sí. Ajá. Pero bueno, velar tiene que ver con eso, no bajar la guardia, estar enteramente preparados, ser sobrios. Acuerde que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Atentos. Entonces, velad, les dice a ellos, ¿no? Después les dice, estad firmes en la fe. Firmes. Entonces, estar firmes, bueno, obviamente la firmeza, ¿qué es lo que le da firmeza a uno? Las bases, ¿no? Las raíces. Por eso es que él le decía a la iglesia también, vea, el que piense que esté firme, mire que no caiga, es decir, cuídense, o sea, estén firmes, o sea, no caigan, manténganse firmes en la fe, ¿qué es lo que lo mantiene firme a uno? El fundamento, ¿no? Los fundamentos, las bases, por eso es que dice la palabra que ¿qué sería del justo, mire? Si se le quitan los fundamentos, o sea, ¿qué sería de una casa si usted destruye las bases que la sostienen? Se cae.
Y se Entonces, acuerda la fe es clave porque sin fe es imposible agradar a Dios. del ejemplo que les habían dejado la casita a los hermanos, ¿se acuerda? No. Entonces, por eso es que la Biblia cada rato nos dice, examina tu fe, ¿no? Hay que Así estar es. examinando la fe, básicamente, ¿no? O sea, Que la fe es el conocimiento, el ¿no? fruto del conocimiento como tal. Entonces dice, velad, estad firmes en la fe. Por ahí, ¿no? Después les dice, portaos varonilmente. O sea, portarse varonilmente. Ahí habla varonilmente, pero eso aplica para todos, ¿no? Los Madurez, hombres, las responsabilidad. mujeres. Sí, como que sean responsables, ¿no? O sea, Exacto. cuando le dice portado varonilmente, bueno, hay un dicho que dice que uno no debe, hay gente que llora como niño lo que nunca defendió como hombre o como mujer, digamos, lo metámoslo ahí, ¿no? Entonces, Ajá. tenemos que tener la responsabilidad, la entereza de defender aquello que nos importa como tal. Entonces, Amén. puértense varonilmente, aplica también para las mujeres, ¿no? Es decir, Saque su casta. sean maduros, o Sí. sea, luchen, como le decía Nehemías al pueblo, ¿te acuerdas? Cuando el Sí. pueblo se desanimó, que están levantando los muros, Sí. decía, hey, peleen por sus mujeres, peleen por sus hijos, peleen por sus cosas, o sea, siempre hay cosas por las cuales pelear, ¿no? Así Cosas... es. Entonces, cuando dice ahí, portados varonilmente, es decir, dejen de ser niños, o sea, no lloren como niños, no vayan a llorar como niños lo que nunca defendieron como hombres o como mujeres de Dios como tal, ¿no? Acuérdense que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía como tal, hay que ser fuertes y valientes como el búfalo que hablábamos al principio. Después dice esforzaos, acuérdense que esforzarse es ir más allá de nuestras propias fuerzas, que el esforzarse, mire, no hace parte de la naturaleza del ser humano. No, somos el ser humano flojos. por naturaleza es vago. Es vago, flojo, perezoso. Nos gustan las cosas fáciles. ¿ven que? Simplones, somos. Ahora si era pastor, yo no, todo, en realidad nos gustan Sí. las cosas fáciles, lo que Sí. pasa es que O algunos por son, interés. algunos son más esforzados que otros, ¿no? Entonces Sí. no hace parte de nuestra naturaleza humana, digámoslo, sino que en medio de una relación con Dios, siguiendo el consejo de Él, sabemos que tenemos que esforzarnos, realmente las cosas hay que... Cuando uno comienza a ver las cosas... Hay que mire, pelearlas, hay que cuando uno comienza a ver pelearlas. las cosas con los mismos ojos de Dios, uno sabe que las cosas, como dice Milena, hay que pelearlas, Hay que entonces hay que pelearlas, esforzarse. sí. Entonces, obviamente hace parte de lo que el Señor nos decía, que Él da esfuerzo alcanzado, ¿no? Y después dice hacer todo con amor. Pues eso es, y por eso es como la cereza del pastel, ¿no? O sea, Sí, el amor. hacer todo Sin con amor. no hay nada. Y ahora dirá, pastor, y eso es para los que queremos, no, para todo el mundo. Y para el enemigo también, claro, al enemigo que aplica la ley del amor. ¿Cuál es la ley Sí. del amor? El que ama, mile, No hace daño. no hace daño. No El que hace ama no daño. hace daño, ¿no? Por eso es que si usted Y ama a tu ama... enemigo, no por le eso es hagas que daño. Yo me acordaba ¿te acuerdas que hay una canción que dice que es que el que te hace llorar es que el que te ama? ¿Te acuerdas que hay una canción? Que el que te hace llorar es quien te ama. No, hombre, Uy, te eso volviste cantante, eso es una pastor. canción. Pero realmente el que ama no hace daño, ¿no? Amén. Entonces, si usted ama a alguien, y créame que usted lo menos que va a buscar es lastimar a esa persona, ¿no? Amén, así es. O como le decían a uno, ¿no? Es que como te quiero, te aporrio. Ajá. No, nada de eso. Entonces, básicamente eso, ¿no? Ese era el consejo que Pablo en esos 2 versículos le daba a la iglesia de Corinto. Vea, velen, estén atentos, estén firmes No se en la fe. descuiden, no se Pórtense descuiden. varonilmente, esfuércense y todas las cosas háganlas con amor. Y ustedes verán que las cosas van cambiando, o sea... Acuérdese, no estamos diciendo que Dios le va a quitar a usted sus problemas, lo que estamos diciendo es que Dios le va a dar a usted fuerzas para que usted los pueda enfrentar, ¿no? Como Pero cada uno tiene que hacer su capacitarlo. parte, ¿no? Cada uno tiene que hacer su parte. Capacitarlo, ¿no, pastor? Vamos a leer unos mensajes y seguimos ahorita, ¿no? Así es. Bueno, gracias, pastor. Entonces, aquí está Esmeralda. Esmeralda está en los llanos orientales de Colombia. Un abrazo, Esmeralda, que el Señor te bendiga. Janet Valencia está en San José. Buenas noches, hermanos y pastores. Muchas bendiciones. Saludos, Janet. Ahí está Evelyn. Evelyn también está en San José. Buenas noches, hermanos y pastores. Un abrazo. Saludos a tu familia, Manuelito, tu hijo. Marisol también está, ya está mucho mejor. Marisol dice que ya ha salido muy bendecida anoche para los pastores y un abrazo a la distancia. Floribet también está en Cartago. Bendiciones y bendiciones para todos. Buenas noches, Flori. Cindy Obando, hola, ¿cómo siguió? Cindy, buenas noches. Un abrazo para ti. Y dice que para los pastores de parte de Cindy y Alexander y sus hijos. Katia y Miguelito están en sintonía, pastor. Un abrazo y desde Cartago. Davis en Desamparados está allí también conectadito. Buenas noches, bendiciones, Davis. Aquí está Denis. Denis, hola. Un gran abrazo, pastores. Dios les bendiga usando y bendiciones. Los extraño conectados desde Tampa, Florida. Dice que pronto va a venir.
Dice Rosita en sintonía, buenas noches pastores aquí en sintonía, ella está en San José, que el Señor la bendiga. Rosita, está Erika, hola pastores, que tengan una noche de mucha edificación, saludos a tu familia. Elcita está allí también desde California, Estados Unidos, dice saludos pastores y a todos los que están conectados, les manda a Elsa un abrazo. Reciban un feliz saludo. Carlita también está ahí, buenas noches, ella está en Cartago, que el Señor te bendiga mucho, Carla. Pablo Muro está en Florida. Buenas noches, saludos cordiales a los pastores y a la congregación de Cartago, muchas bendiciones para todos. Claro que sí, Pablo, un abrazo. Marco López está en sintonía, qué prédica más confrontativa la de hoy. Bendiciones porque ustedes son heraldos para nuestras vidas. Saludos desde Tres Ríos con mi familia, un abrazo para ti y tu familia. Silvia está allí también reportando taras de Cartago. Un abrazo, Silvia, que el Señor te bendiga. Karen también está ahí. Buenas noches, bendiciones de familia Artavia Aguilar. Ella está en Ipis. También aquí está 6065-1059 en sintonía. Dice él, Brian, dice saludos todos los domingos. Mi esposa también los escucha. Ever, dice aquí el joven, bendiciones. También está Marielitos. Aquí dice, buenas noches en sintonía, ella está ahí con un poquito enfermita, pero ahí sigue adelante, con la ayuda del Señor, que te mejores mucho. Un abrazo. Esos serían hasta ahora. Claro que también está Maribella, también ahí nos mandó un saludo Miriam desde Dagua. Cada uno ahí, los que están conectaditos y no nos mandan los mensajes, un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Un saludo para Irma Macís, a Bernabé, de ahí que nos escuchan, sabemos Cecilia, Alberto, Elizabeth, un abrazo para ellos. Y las chicas de aquí, Pamela, Maylin, Gigi, bueno, un abrazo. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Pero bueno, sigamos entonces. Estamos hablando hoy, dándole continuidad a lo que hablábamos hace 8 días de cansancio, el agotamiento, el abatimiento. El desánimo. Y esa invitación que el Señor hace de vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. Y entonces hoy estamos complementando y empezamos a hablar de algunos pasajes que la Biblia menciona y estamos hablando del búfalo, ¿no? De cómo el Señor renueva las fuerzas del búfalo y las características del búfalo, que es un animal que aún en medio de la adversidad y donde saca más fuerzas de las que cree que a lo mejor no tendría, ¿no? Y así, esa es la idea, que nosotros trascendamos a ese nivel y que los problemas los enfrentemos, no les huyamos, sino que basados en esa fortaleza que el Señor nos da, que nosotros podamos buscar soluciones yendo a la raíz de los problemas. Y estábamos usando el ejemplo de Corinto, donde Pablo, viendo todos los problemas que hay en la iglesia, dice, no hombre, aquí hay un problema de raíz y la raíz del problema es que son carnales, ¿no? Sí, no. Entonces ustedes salgan de ahí, o sea, boten esa vieja levadura y trasciendan a una nueva levadura, que es lo mismo que del proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, ¿no? Y entonces le da un consejo a ellos de que tienen que velar, estar firmes en la fe, portarse varonilmente y esforzarse y todas las cosas que las hagan con amor. Entonces, básicamente por ahí andaba eso, ¿no? Ahora, todo eso suena muy bonito, pero ¿qué es lo que garantiza nuestra fortaleza espiritual? Realmente que nosotros espiritualmente nos sintamos fortalecidos. Bueno, acuérdense que todas las respuestas a estas preguntas, que precisamente hoy estamos hablando en la iglesia de la importancia de hacerse preguntas, pero ¿qué es lo que garantiza? Pues sería una bonita pregunta que uno se haga. ¿Qué es lo que garantiza que yo espiritualmente me mantenga fuerte? Bueno, Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza o nuestra fuerza. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que nosotros seamos espiritualmente fuertes? Que el Señor pues que el Espíritu Santo que está en nosotros esté gozoso, ¿no? Bien, sí. ¿Y en qué manera el Espíritu Santo en nosotros estará gozoso? Es decir, alegre, satisfecho en la medida en que nosotros estamos haciendo... Caminando bien. Lo que Dios espera que hagamos, ¿no? O sea, eso es como cuando uno tiene un invitado en la casa, ¿no? Sí. Ese invitado nomás llegas a la sala, pastor. Estará contento. Exacto. Pero ese invitado estará contento en la medida en que el ambiente que lo rodea esté bien, en armonía. Pero imagínate uno con un invitado donde los papás pelean con los hijos, pelean ellos, el abuelo pelea con los nietos, el perro pelea con el gato. Entonces ese invitado diría, no hombre, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? En la medida en que nosotros caminemos en obediencia a la palabra, seamos buenos anfitriones del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes, que perseveremos, que resistamos hasta el final, que caminemos en obediencia. Todo eso
eso realmente es lo que garantiza nuestra fortaleza espiritual. Y entonces, en línea a eso, mire, ¿por qué vemos a un pueblo cristiano en derrota, no? Porque así lo vemos. Usted dirá, pastor, pero pues, ¿en qué se basa usted en que vea un pueblo cristiano en derrota si yo veo las iglesias llenas? Bueno, es que eso no es garantía de fortaleza espiritual, ¿no? Eso más bien en muchos casos es manipulación grupal y que la gente está metida en un ambiente de falsas expectativas y ver a un Dios como un Dios bombero, un Dios resuelve problemas y promesas de prosperidad. Y ¿no? van a la iglesia y creen que ya están ahí sanos. Es como un placebo espiritual. Recuerda que un placebo es cuando alguien va a un médico y le dice, es que tengo un dolor de cabeza, y el médico se da cuenta que la persona no tiene nada. Entonces le dice, no, tome estas pastillitas que son... el número 1. Son pastillas de azúcar, no tiene nada. Entonces la persona, en medio de su engaño mental, cree que eso la va a sanar y la sana. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Entonces eso es lo que le llaman placebos, ¿no? Un placebo. Entonces, ¿por qué vemos a un pueblo cristiano en derrota? Porque pues, vemos a un pueblo caminando cautivo. Mire, ¿y por qué? Porque carecen de entendimiento, de conocimiento. Entonces uno ve mucha gente cristiana desanimada, sin fuerzas, como tal. ¿Y sabes por qué pasa eso, mire? Porque la misma palabra lo dice en Isaías 31, dice, ¡ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová. Ahora, y alguien podría decir, pastor, pero yo no estoy apartado. Bueno, eso es lo que usted cree, ¿no? Porque cuántas veces el Señor nos decía, es que esta gente que está aquí, lo veo ahí aclamando mi nombre con sus labios, pero su corazón está lejos, ¿no? Entonces, pastor, y se podría uno hacer una pregunta, ¿por qué se esfuerza la gente en lo secular? Porque sí, para el trabajo, para alguna actividad, algún paseo, pero no se esfuerzan en las cosas del Señor. Porque mire, en lo secular las recompensas, ¿cuándo las ve la gente? Ya. De una, ¿cierto? O sea, la gente trabaja 15 días y sabe que a los 15 días recibe su salario, entonces ve las recompensas ahí. En las cosas espirituales, esto es de paciencia, esto es de fe, esto es de creer. De humildad. Sabiendo que uno está sembrando es para una eternidad, no para ahorita, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces, hay gente que no tiene la paciencia para eso, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, dice él, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza del Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces la gente, ¿por qué andan así? Ahora usted aquí le puede decir, pastor, pero eso es la gente que va y busca ayuda en Egipto. Acuérdate que Egipto representa nuestra vida anterior, nuestra vida en pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué camina el pueblo cristiano en derrota así? Sí. Porque hay mucho pueblo que se dice que es cristiano, mire, que van y buscan refugio en Egipto. En lo que hablábamos ahorita, son cristianos carnales, ¿no? O sea, no se han apartado totalmente de eso y más bien buscan ayuda a veces en cosas que no son de Dios. Por eso el Señor dice, buscan consejo y no de mí. En su pasado y que nos... ¿Cuánta gente, mire, que tiene problemas de que se dice que es cristiano no va y busca consejo en cosas ajenas a Dios, ¿no? O sea, por rebelión, por lo que sea, ¿no? Básicamente. Y uno habla de rebelión y la gente cree que está hablando de la gente pecadora, ¿no? Hoy en día la rebeldía se da dentro de las mismas iglesias, ¿no? Sí. Sabios en su propia opinión, dice necios, la palabra, ¿no? Necios, hay gente que creen que lo que ellos creen es lo que vale, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hay gente que les cree. Sí. Que hay gente que alguien dice, no, es que yo digo esto, y entonces hay gente que dice, así es, o cuántas veces no ve uno que ponen cosas en redes sociales y hay gente que las repostea y las comparte y nunca cuestionan si eso realmente tiene un respaldo bíblico, ¿no? Va Vicente. Entonces, el pueblo de Dios siempre va a ser parte de un grupo. Siempre se ha caracterizado por eso, estar buscando ayuda en Egipto, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Bajando allá, coqueteando con las cosas que ya había dejado como tal, ¿no? Entonces, básicamente, y eso le pasó a un rey, mire, de Israel que se llamaba Asa, ¿me entiendes? Y mira lo que el Señor le dijo a Asa, allá lo que le dijo a él, ¿no? Dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, acuérdate que Siria era también enemigo del pueblo de Dios, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, como debería ser, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, ¿me entiendes? Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. O sea, en la medida en que uno se apoya en Dios, mire,
uno tiene las de ganar, pero uno deja de apoyarse en las cosas de Dios. Por eso el Señor le decía a Asa, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Por qué? Dejaron de apoyarse en Dios y decidieron apoyarse en el rey de Siria, ¿no? Entonces, esto es una realidad, eso no es un misterio, no es un secreto, es algo que nosotros lo hemos venido diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Señor? Si me buscas, me encuentras. Y si me dejas, pues yo te dejo. Él es un caballero. Entonces cualquiera dice, no, pues es que Dios es fiel, Dios es amor, Dios nunca me desampara, ¿no? Bueno, sigue durmiendo de ese lado, ¿no? Y yo dice, pastor, pero eso seguro lo cree usted, ¿eso tiene algún respaldo bíblico? Se lo doy, se lo doy. Segunda de Crónicas 15:1 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Así es. Y si le buscareis, será hallado por vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Así es. Sí. El asunto con Dios es así, no le dé más mente. O sea, si usted busca las cosas de Dios, usted las encuentra. Pero no pretenda creer que Dios va a andar detrás de usted para arriba y para abajo, porque Dios es fiel. Él es fiel y no. La relación con Dios es totalmente condicional. Dios no necesita de nosotros, ¿no, pastor? Sí, o sea, él seguirá. Que sin ellos no van a poder seguir. Sí, entonces, pero bueno, nada más tengamos presente eso siempre, nuestra relación con Dios es totalmente condicional y ahí es donde entra a jugar nuestro libre albedrío. Siempre hay dos caminos, básicamente dos caminos que escoger. Como dice por ahí una canción, hay dos caminos que escoger, es lo que siempre la vida ha brindado. Si usted escoge el equivocado, a Dios y que le vaya bien. Y los que saben de salsa me entenderán. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mire, que a veces uno utiliza ese versículo para decirle a la gente, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Sí, está bonito, es un buen deseo. Pero esto solamente depende de la primera parte, si la gente se deleita en las cosas del Señor. Entra en armonía. Que ahí es donde está el problema, mire. Sí, que no se deleita. Que la gente se deleite en las cosas de Dios. ¿Y sabes qué es deleitarse? Mire, deleitarse es producir alegría, gozo, placer de ánimo. Imagínate qué cosas le producen a uno deleite, mire. Un buen pastel, un buen helado. Un buen pastel, una buena comida, una buena playa. La compañía de esa persona especial para uno le genera a uno deleite. Entonces son cosas que... Entonces así como estas cosas que acabamos de decir que le generan a uno deleite en lo natural, así el Señor anhela que las cosas de Él le generen a uno deleite. Amén. O sea, que uno se quiera deleitar en el Señor, o sea, que uno se alegre, se goce, que uno se encante de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Eso, que eso signifique la palabra de Dios para uno, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces, ese es un problema tremendo para que Dios, ¿por qué Dios no concede los anhelos del corazón de más de uno? Porque la gente no se deleita, no le gusta en las cosas de Él, ¿no? Sí, no le gusta. Más bien al contrario, mire, la gente se aburre de las cosas de Dios. Se duermen. Se obstinan. No aguantan una hora de prédica. Nada. Mira, hay gente que llega tarde a la iglesia y son los primeros que se van. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque es como ir a como cuando uno va a una reunión a veces para que lo vean y uno sale corriendo. Entonces, no sea así, hombre. Si usted me está escuchando, deleites en las cosas de Dios y si usted va a ir a una iglesia, llegue temprano y váyase cuando ya el culto termine. Por lo menos aprendamos eso de la religión católica, que la gente no se va, mile. Hasta que no le den el saludo de la paz. Hasta que el cura dice, podéis ir en paz. Así es. Ahí la gente no se va. Pero no, en los cultos está uno todavía orando por las ofrendas. Bueno, ahí es donde más la gente se va. Pero bueno, no, ese es otro tema. Está uno todavía, no ha despedido uno el culto y ya media iglesia se fue, ¿me entiendes? Entonces, deleites en las cosas de Dios, es ¿no? Falta de cortesía, no de protocolo, de tanta cosa. No pierdan el primer amor, o sea, acuérdense que el Señor siempre pone esa analogía del primer amor. Cuando uno tuvo ese primer enamoramiento, uno se deleitaba en su pareja, ¿cierto? Así uno hablaba, todo el día hablaba y después, cuelga tú. Siempre anhelaba uno hablar con la otra persona, compartir ese tiempo especial, estar preocupado. Hay que volver a ese primer amor, básicamente, porque acuérdense también que lo hemos dicho, no hay nada más lindo, Mile, que decir que uno es cristiano, ¿cierto? Así es. No hay nada más lindo que decir que uno es cristiano, pero no hay nada más triste que no poder demostrarlo. Piensa en eso, medite en eso que acaba de escuchar. No lo demuestra uno ni en el trabajo, ni en las escuelas. Como dice un amigo por nosotros, ni en el barrio. Como dice un amigo, esto vale plata. Dígame. Lo que acabé de decir, no hay nada más lindo que decir que uno es cristiano.
pero no hay nada más triste que uno no lo pueda demostrar. Así es. Wow, Es espero duro, que lo hayan notado duro. por ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que deleitarse en las cosas de Dios. ¿Y cuándo uno se tiene que preparar para ese deleite? Bueno, 2 Corintios 5:10 dice, todo porque es momento. necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, ojo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ¿cuándo es ese deleite? Ya. Mientras estemos vivos. Claro. Ya, o sea, empiécelo ya. Empiece a disfrutar de las cosas de Dios, porque acuerde, creo que dice la palabra que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Dice, Entonces, no, es que estoy muy joven, no, es que cuando me case, es cuando compre casa, cuando tenga carro. así Ah. es. Entonces no dilate su decisión. Así es. Como terminamos la prédica en la mañana en la iglesia, y la podemos terminar ahorita porque las cosas de Dios son así. Busque al Señor mientras pueda ser hallado, Y ¿no? que esté vivo. Y buscar, mire, cuando dice buscad al Señor mientras pueda ser hallado, y ese buscar es un verbo, ¿ah? Un verbo, una acción. Buscar es un verbo, es una acción. Yo no creo que nadie que esté buscando trabajo lo encuentre si no hace nada, ¿no? Sí. O sea, es que estoy buscando trabajo. ¿Y por qué no sales a buscarlo? No, es que qué tal que lo encuentre. Diría más de uno, ¿ah? Entonces, no, el que quiere buscar trabajo tiene que salir a hacer su parte. Bueno, ahorita no hay tanto que salir a tocar puertas como la otra vez le tocaba a Sí, uno. Ahorita todo es por tenía internet. Por internet. Pero hay que hacerlo, es una acción, o sea, usted no va a encontrar las cosas sentado ahí cruzado de brazos, ¿no? Acuerde de lo que hablábamos en estos días en la iglesia y le recomiendo esa prédica que está ahí, en los que dice orar, pero también actuar. ¿Ah? Actuar. Entonces, está bien, hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos dé Sabiduría. fuerzas, que nos dé sabiduría y todo eso, pero también hay que actuar, hay que buscar la raíz del problema, hay que atacarlo, hay que solucionar. Si sus problemas son deudas y usted no tiene la capacidad económica, entonces vaya, hable con la gente que les debe, abone algo, haga un arreglo de pago, si es que eso es lo que lo agobia, porque hoy en día este tema de la plata, ¿no? Lo económico. Si sus problemas son el problema de comunicación en su familia, hable con su Hable. familia, o sea, vayan a la raíz, por qué son los conflictos aquí, cuáles son las expectativas que todos tienen ahí, o sea, conozca las expectativas que su esposa tiene de usted y que ella tiene de usted también, de sus hijos, no espere de los demás más de lo que ellos pueden dar, o sea, ¿me entiende? Todos los problemas, mire, tienen solución, o sea, Sí. o por lo menos hay manera de enfrentarlos. De enfrentarlos. Aquí lo único que no tiene Solucionar la muerte. soluciones es que no nos vayamos a morir, todos nos vamos a morir. Sí. Pero de resto, los demás hay que enfrentar los problemas, o sea, no podemos huirle, ¿no? Hay cosas a las que uno les puede huir, mire. A Por un ejemplo, ladrón. Sí, al peligro. Al peligro. A todas esas cosas. A un perro. O en las guerras, a veces los ejércitos se retiran, huyen, Retírese. pero para rearmarse, ¿no? Así Pero es. uno no puede estar huyendo toda la vida. ¿Por qué? No. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de ¿qué? De poder, es Y decir, la dominio capacidad de propio. hacer las cosas, Dominio dominio propio y todo eso, ¿no? Pastor, te quedará un tiempito para una pregunta que hicieron ahí del velo rasgado, algo así sencillo, el velo ¿Pero rasgado. qué es? ¿Qué es el velo rasgado? Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ahí vamos a anotarla y ahí la vemos, porque hay que entender muy bien la pregunta. Acuérdate que lo importante de una pregunta siempre es saber bien de qué se trata, ¿no? Yo creo que es en el nada momento más- que murió el Señor, nada más se rasgó el velo. Quería cerrar, para no salirme del tema, ahorita lo Ajá, miramos. ajá. Básicamente, siempre estar preparados, ¿no? Y quería cerrar con este versículo que está en Eclesiastés 9:4, dice, aún hay esperanza, recuerde, para cerrar este tema, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Recuerde, en la medida en que uno esté vivo, hay esperanza. Como La decía gente Job, se pierde mientras hay la- vida, hay esperanza. Así Pero es. Salomón, persona muy sabia, en Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Ah, sí. Y ahí vuelve Dios a los animales del Señor. Y alguna vez hablamos aquí del perro que el león es un animal majestuoso y todo eso, pero ¿de qué sirve si está muerto? No sirve de nada. Mejor un perro vivo. Y en ese Sí. entonces los perros eran los animales más despreciados que habían, pero está vivo. Entonces es mejor un perro vivo que un león muerto. Porque los que viven, dice Salomón, porque los que viven saben que han de morir. Así Pero los es. muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo aquel que hace en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, si usted está vivo, hay esperanza, ¿no? Entonces vamos Así a orar, mire, porque nos queda un Ok. minutito, vamos a anotar esa pregunta ahí y el teléfono.
Sí. Y ahí te damos respuesta, yo te mando un mensaje por WhatsApp. Es para no salirnos un poquito del tema y porque el tiempo es cortísimo, ¿no? Creo que sea Mateo 27. Nos queda un minuto nada más para orar para todas aquellas personas que hoy usted ha entendido básicamente que si usted está ahí agobiado y sigue ahí, o sea, recuerde, el Señor hace esa invitación, vengan a Él y esa invitación viene con promesas, ¿no? Yo renovaré tus fuerzas como las del búfalo, te ungiré con aceite fresco, o sea, si entras en una relación conmigo, tendrás la capacidad de enfrentar tus problemas, obviamente con un criterio, con un criterio bíblico, básicamente, de qué manera Dios lo haría, ¿no? Por medio de cada uno de nosotros. Entonces, ahí donde está, dígale al Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que lo que me ha faltado a mí es una decisión de realmente entrar en una relación contigo, en un caminar contigo, Señor, pero no más. Esta noche, hoy, arrepentido, como nunca antes, arrepentida, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, Señor. Quiero caminar contigo, quiero conocerte y en medio de esa relación ser un testimonio vivo para los demás, Señor, de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se nos fue el tiempo. Amén. Ajá, gracias por los que están conectaditos ahí. Un abrazo a la distancia y que esta semana sea de mucha bendición. Ahí vamos a ir a contestar la pregunta y bueno, un abrazo. Bendiciones. Próximo domingo, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Gracias. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.